viene cansado, con cosas, con cargas, pero Dios nos hace descansar. Y una de pongámosle, nuestras armas es la adoración al Señor. Porque la canción decía, Jehová es mi guerrero, y con Él lo podemos todo, ¿no? Porque Él va con nosotros, Él va delante de nosotros. Y Él está aquí, su presencia está aquí, sentí la presencia de Dios aquí, y Él va a tratar con cada uno de ustedes. En este momento vamos a escuchar la palabra de Dios, porque no es de nosotros, es palabra de Él para cada una de nuestras vidas. Pongamos nuestros oídos atentos, nuestros sentidos atentos. Podemos estar distraídos con algo, ya me tengo que ir, o alguna cosa, ya es tarde, pero demos este tiempo, porque es un tiempo valioso, que Dios ha permitido, porque Él ha venido a este lugar a hablarle a cada una de sus vidas. Y tratemos lo más atento posible de escuchar su palabra, porque como le dije al principio, somos instrumentos y estamos aquí para dar ese pan, ese maná de vida para cada una de sus vidas, ¿sí? Y con ustedes llamamos a nuestro hermano Miguel. Él es mi esposo y es el portador de la palabra el día de hoy. Bien, bueno, ya me presenté, ya me conocen. Para mí es un agrado dar la palabra, pues mi llamado es el ministerio evangelístico. Yo soy el evangelista de la misión de Iglesias Evangélicas de Vino Nuevo, donde nos congregamos en la isla trinitaria. Hablar del Señor muchas veces suele ser un poco complicado, muchas veces puede ser refrescante, muchas veces puede ser algo insoportable para las personas que no toleran que se les hable lo que es el pecado. La condición del hombre delante de Dios muchas veces siempre va a ser mala. La palabra de Dios establece y dice que no hay hombre bueno, ni a uno, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero también, así como la palabra siempre nos deja claro cuáles son nuestros pecados, pues también el Señor nos da un aliciente para cambiar aquella situación en nuestra vida, pues no. Se nos dice en la misma Biblia que si nuestros pecados son rojos como la grana, dice que el Señor los puede borrar y hacer blancos como la lana de una oveja. Pero yo les quiero traer el día de hoy un tema que habla más bien de misericordia, de la cual fue partícipe un personaje en la Biblia como es Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era un hijo de un rey que se llamaba Saúl, era el nieto. Jonatán era el hijo de aquel joven Mefiboset, pero se dice hijo porque era del linaje de Saúl. Entonces, ¿qué pasó con este muchacho? Cuando el rey Saúl hizo cosas que no convenían, delante de Dios fue desechado y David fue tomado como rey. Si nosotros conocemos de historias antiguas, sabemos que en los reinados, siempre que moría un rey, el sucesor era el hijo. En este caso, a quien le tocaba el reinado era a Jonatán, el hijo de Saúl. Y después de Jonatán le tocaba a Mefiboset. Pero como ya les dije, Saúl no hizo lo que convenía delante de Dios, fue quitado su reinado y fue muerto. Jonatán también fue muerto. Y Mefiboset, al salir huyendo con su nodriza, la niñera en este caso podemos decir que lo cuidaba, dice que se le cae de las manos cuando era muy niño y se quebró las dos piernas, quedando lisiado de esta manera. Pero retrocediendo un poco más el tema, nos damos cuenta de que hay una conversación entre Jonatán y David, el cual le dice Jonatán que él comprendía que Dios le había dado el reinado a David. Él no iba a pelear por un puesto, pero él le dice: yo quiero que hagas algo por mi familia, quiero que muestres misericordia. ¿Por
qué le pedía a Jonatán a David que muestre misericordia con su familia? Fácil, porque si un sucesor del rey estaba vivo, podía reclamar el derecho al trono y matar a la otra persona. Y Jonatán le dice: ten misericordia con mi descendencia. Entonces, vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 9, dice: bondad de David hacia Mefiboset. Yo quiero que usted ponga mucha atención con este capítulo que vamos a dar por lectura. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo soy. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le dijo, y le trajo, a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia al rey, y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, Mefiboset, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como pudimos leer, ¿verdad? Nos damos cuenta de una persona que es discapacitada, una persona inválida. Una persona inválida, una persona que tenía un problema. Y a decir verdad, muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Nosotros muchas veces estamos lisiados, no físicamente, pero sí lisiados del alma. Muchas veces tenemos lesiones en nosotros que no nos dejan encontrar a Dios. Y tenemos muchas veces la manera de actuar como este personaje Mefiboset, a cual el rey le está mostrando misericordia, le está diciendo: no temas. ¿Por qué le decía no temas? Porque tenía en su pensamiento la creencia de que lo iba a matar por el reinado. Pero le dice: no, tranquilo, yo voy a devolver todo lo que te fue quitado, te voy a restituir. Quiero que vengas aquí a mi mesa y te sientes todos los días a comer conmigo. Hablábamos de Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Lodebar es un lugar donde iban los que eran perseguidos, los que eran lisiados, los que eran pobres, los que no tenían nombre en la tierra. Un lugar desértico, un lugar donde no crecía fruto, un lugar donde no había agua, un lugar donde era difícil comer, un lugar donde nadie podía hacer nada por ti. Eso es Lodebar. ¿Cuántas personas no hemos visto en las calles
que se encuentran en su lodebar. ¿Cuántas personas hemos visto postradas en las calles, arrastradas por el pecado, como lo fue este personaje? En un trayecto de su vida cayó, se fracturó las piernas y eso lo imposibilitó de ser alguien. ¿Cuántas personas afuera no han tenido también ese recaimiento en drogas, en pandillas, muchas veces con una enfermedad en una cama? Pero la predicación de Dios se escucha a nivel nacional, en toda esquina. Lo escuchas en la radio, lo escuchas en el bus, lo escuchas en una iglesia al lado de tu casa, lo escuchas de cualquier hermano, pero tú tomas la actitud de Mefibosé. ¿Quién soy yo? Un perro muerto para que tú te fijes en mí. Quizás tú no lo dices con esas palabras, pero si lo refieres de esta manera: no creo que el Señor me pueda perdonar. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Yo sí fui uno. No creo que el Señor me pueda perdonar. No creo que por los pecados que yo haya hecho el Señor pueda tener compasión de mí. No, el Señor tiene compasión de ti. Dice el libro de Apocalipsis. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que escucha mi voz y abre, yo entraré en él y cenaré con él. El Señor, cada vez que tú veas que hay una predicación en la calle, el Señor está llamando a ti. El Señor te está haciendo un llamado. Dice que en su palabra que Él vino no para condenar al mundo. Mucha gente tiene un pensamiento adverso a los pensamientos de Dios, ignorando cuando el Señor dice que sus pensamientos son distintos a los pensamientos de nosotros, porque nosotros tenemos un pensamiento de que Dios es malo. No, Dios no es malo. Si Dios fuese malo, ya hubiese acabado con nuestra vida. Mas sin embargo muestra su misericordia día a día, que nos permite abrir nuestros ojos, que nos permite respirar. Nosotros muchas veces somos inconscientes a la voz de Dios. Muchas veces somos irreverentes a la voz de Dios. Estamos pasando por problemas, estamos pasando por situaciones. Nuestro matrimonio se está cayendo, nuestros hijos están perdidos en droga, nuestra vida de finanzas está baja. Y Dios siempre te hace el llamado y tú te niegas, porque quieres hacerlo en tus fuerzas. Y en nuestras fuerzas es imposible. Dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Por qué el Santo Espíritu de Dios no está en mí? Porque yo no le busco. Esa es la realidad. ¿Por qué la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para que los que se pierden? ¿Por qué no le damos oportunidad de experimentar lo que es Dios? Cuando tú vienes a experimentar lo que es Dios, tú logras entender lo que es la misericordia de Dios, lo que es la bondad de Dios. Miren, yo le tengo aquí algo en lo cual nos explica que el nombre de Mefibosé significaba el que esparce vergüenza. Vaya nombre que le pusieron, el pobre hombre, el que esparce vergüenza. ¿Y acaso con sus actitudes no reflejaba aquello? ¿No reflejaba que esparcía vergüenza? El rey le dice: no tengas miedo, quiero hacer misericordia contigo por amor a tu padre, porque tu padre me pidió que tuviera compasión con tu descendencia. Oiga, esto es increíble. Aquella mujer, antes de morir, ella buscaba eso, que Dios tenga compasión de su familia. Y esto se está dando el día de hoy. Dios se hace presente a la predicación con su familia, porque ese era el anhelo de ella. Ahí vemos la fidelidad y la bondad de Dios. Qué linda que es la palabra de Dios. Mire lo que significa ser misericordia. Misericordia es ser empático con las personas, pero solamente por un corto periodo de tiempo. Mire, yo puedo ser misericordioso con cualquier persona afuera, y de hecho lo he sido, no para engrandecerme, no lo tome a mal, sino que hay personas que a veces me dicen: varón, regálame un almuerzo. Le digo: siéntate a comer. Pero eso es un tiempo. Eso es ser misericordioso.
por un periodo corto de tiempo, hasta donde mi bolsillo me lo permita ayudar a una persona. Pero la compasión, que no todos la tienen, sino solamente Dios, extiende esa misericordia, wow, de una manera increíble. No es con límite, sino es día tras día, tras día, tras día. Por eso la palabra de Dios dice que Él hace misericordia cada día y son nuevas. Nosotros somos limitados para hacer misericordias con cualquier persona de la calle, pero Dios no. Aún hasta con el más vil y pecador, Dios muestra su compasión día a día, porque a pesar de que hace maldad, a pesar de que está asesinando, a pesar de que está robando, a pesar de que muchas veces blasfema en el nombre del Señor, todavía lo mantiene con vida. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios que Él da el sol para buenos y malos, que Él da lluvia para buenos y malos. Entonces tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza de decir que Dios no me puede perdonar. No, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere sacar de lo de bar donde tú estás metido, para que no sigas esparciendo vergüenza. Dios quiere sacarte de ese lugar de sequedad en el cual la vida te puso. ¿Por qué digo en el que la vida te puso? Porque hay una realidad. Quien domina este mundo, y lo dice la palabra, es el príncipe Satanás. Aquel es el que daña la mente de las personas. Aquel es el que engaña con homosexualismo. Aquel es el que engaña con drogas. Aquel es el que engaña con adulterios. Aquel es el que engaña con fornicaciones. Aquel es el que engaña con mentiras. Aquel es el que engaña con robos. Y la palabra de Dios dice que todos los que practican esto no pueden estar delante de la presencia de Dios. Quizás tú me dirás a mí, pero yo no he matado a nadie. Sí, no has matado a nadie, pero mentiste alguna vez en tu vida. Y dice en el libro de Apocalipsis que ni aún los mentirosos pueden estar delante de la presencia de Dios. Es increíble. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Dios es injusto? No, Dios no es injusto, Dios es justo. ¿Cómo tú me vas a decir, hermano, que el pecado de la mentira es igual que de muerte? Porque para Dios existe lo que es desobediencia y obediencia. En los 10 mandamientos está amar al Señor tu Dios. ¿Cuántos lo aman? Si tú me dices amén y no lo estás siguiendo, tú eres un mentiroso. Discúlpame que te lo diga así, pero esa es la realidad de la palabra, y por eso es que a veces la gente detesta la palabra de Dios. El segundo mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos no hemos discutido con nuestros padres? ¿Cuántos nos hemos ido de la casa bravos con nuestros padres? No le hemos hablado en años, yo era uno. No robarás. ¿Cuántos nos hemos cogido aunque sea $1? No es la cantidad, es la intención del corazón. Es lo que Dios estableció. No lo hagas, se acabó. El Señor no dijo no robes $100,000. No, Él dijo no robes. Si tú estás en fornicación, teniendo sexo con una, con otra y otra y otra persona, estás pecando. Estás pecando. Si consideras dejar a tu mujer o tener un desliz con otra persona, estás cometiendo adulterio. Porque la palabra de Dios dice que te goces con tu esposa de tu juventud. Cuando una persona comete adulterio y falta el respeto a su esposo o a su esposa, está ofreciendo el cuerpo que no le pertenece a él, sino a su pareja, a otra persona. Estás pecando. Creo que la palabra es un poco fuerte, pero así es la palabra. No puedo yo mentirles, yo hablo lo que es. Pero volviendo a nuestro tema, la condición de este hombre era esparcir vergüenza, y vemos la actitud de él cuando le dice: ¿quién soy yo sino más que un perro muerto para que tú tengas misericordia de mí? ¿Cuántos no hemos dicho lo mismo? ¿Será que el Señor me puede perdonar? No, yo creo que no estoy preparado para seguir a Dios. Yo tampoco estaba preparado para seguir a Dios, pero mira cómo aquí Dios me ha pulido y me ha puesto aquí a darte la palabra. No eres tú, es Él quien trabaja en ti.
Porque como ya vimos en los 10 mandamientos, tú no has cumplido ni uno. Pero cuando tú vienes a Dios, Dios deposita de su espíritu y logras entender lo que dicen los mandamientos y tú caminas en rectitud con Dios. ¿Hay promesas para esto? Claro que las hay. Claro que las hay. ¿Que hay fidelidad en Dios en esto? Claro que lo hay. Si no hubiera fidelidad en Dios, no estaría pasando lo que está pasando en este momento. Una persona que quiso meter a toda su familia a la tierra prometida, y quizás ella no lo pudo ver como se le dijo a Moisés, como lo dije antes, pero Dios no ha perdido esa promesa con él. La palabra sigue siendo repartida a su familia. La palabra sigue siendo repartida a su familia. Como les decía en antes, la compasión es mostrar y extender en todo tiempo sin límites y entregarnos por completo hacia alguien. Es dar aún nuestra vida por el bienestar de los demás. ¿Usted le daría su vida en sacrificio a una persona que usted no conoce? ¿Usted daría su vida por aquel drogadicto que está en la calle haciendo mal, llevándose las cosas de la casa? ¿Usted daría su vida por aquel ladrón que no solamente roba, sino que mata a la persona que le está robando? ¿Usted daría su vida? ¿Usted entregaría todo de sí por el bienestar de esa persona? No, usted no le entregaría. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados para dar o ayudar. Mas Dios no es así. Dios no tiene límite. Dios hasta el último momento de vida quiere mostrar compasión con esas personas. Pero si es algo muy cierto, tenemos un libre albedrío. Usted decide si usted quiere o no quiere ser partícipe de la gracia de Dios. Usted decide si usted quiere o no quiere ser restituido por Dios. Usted decide si quiere sentarse a la mesa del Rey todos los días de su vida o no. Es lo que estamos viendo en David. Aún queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle compasión. Qué linda historia reflejando el amor de Dios contra un desdichado como lo era este personaje Mefiboset. Mire, en el libro de Deuteronomio 24:16 vamos a tener la lectura ahí que nos da lo siguiente. Deuteronomio 24:16. Esto es algo muy importante porque a veces nosotros nos equivocamos y creemos que porque nuestros padres caminan con Dios, nosotros somos salvos. O que porque nosotros los hijos caminamos con Dios, nuestros padres son salvos. Quítese ese error de la cabeza. Dice, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá según su pecado. Es increíble, ¿no? Que veamos tan fuerte aquello, y lo mismo se nos repite en la mayoría de los libros. En el libro de Ezequiel 18:24 también nos deja Dios establecido algo. Mire, para que usted dé veracidad de lo que Dios dice en su palabra, usted tiene que tener por lo menos 3 versículos los cuales hablen de lo mismo. Cuando un versículo habla por sí solo no es válido, pero la palabra de Dios se entrelaza con muchos libros. Mire lo que dice acá en el libro de Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué es lo que trato de decir con todo esto, mis estimados amigos y hermanos? Que usted es responsable de sus actos. Usted es responsable si no llega a estar delante de la presencia de Dios. Usted es responsable si va al castigo eterno. Hay un castigo eterno, claro que lo hay. Pero Dios no quiere ese castigo eterno para nosotros. La palabra de Dios nos enseña y nos establece que el infierno fue creado para el demonio y sus ángeles, y es el lago de fuego. Pero en el libro de Apocalipsis
Apocalipsis dice que Dios toma al anticristo, al falso profeta, al diablo y los arroja al lago de fuego con todos sus seguidores. Es triste decir esto, pero es la realidad. Todo aquel que hace mal no es seguidor de Dios, sino seguidor de Satanás. Es duro decirlo, pero es la realidad. Pero volviendo a nuestro tema, Dios muestra compasión. En el libro de Efesios 2, 8, 9, el libro de Efesios 2, 8, 9 nos dice algo que al hombre no le parece, que al hombre no le agrada. Algo tan fácil de reconocer, algo tan fácil que tú tienes que hacer en este día. Ciertamente la palabra de Dios nos enseña que no es por obra que nosotros vamos al cielo. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede regalar sus bienes, usted puede dar su vida por último por una persona, pero si usted no está alineado a lo que Dios dice, no le sirve de nada. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es esa gracia y cuál es la fe? El sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la palabra de Dios así en Efesios 2, capítulo 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero a mí más me gusta el versículo del mismo Juan 3:17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Verdad? ¿Puedes buscarlo, por favor? La palabra de Dios es grandiosa y para mí es un agrado que ustedes estén escuchando en este momento. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso nos cuesta tanto entender. Eso nos cuesta tanto aceptar. Simplemente creer en el sacrificio que el Señor hizo y decirle que gobierne nuestras vidas. Yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces tú has intentado caminar de la mejor forma y has tropezado y has caído? Muchas. A mí hasta el día de hoy me pasa. Porque lo vuelvo a repetir, no es en nuestras fuerzas. Somos como este personaje Mefiboset, lisiados. No tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento muchas veces. Caminamos a ciegas. Pero bendito sea este Salvador que el Señor envió, porque dice que es luz a nuestros pies. Oiga, enciérrese en un cuarto usted y apague todas las luces donde no tenga nada de luz y ponga un pocotón de obstáculos y usted verá cómo se va a lastimar como no tiene idea. Porque a usted le falta una luz para poder ser guiado. Cuando usted prende aquella luz, usted ve por dónde tiene que caminar y por dónde tengo que coger. Así son los caminos de Dios. Cuando tú no estás alineado en Él, tropiezas, caes, te lastimas y te vuelves a parar. Y vuelves al intento, tropiezas, caes, te caminas. Hasta que la luz del Señor viene a tu vida y ves con claridad. Nos cuesta tanto creer y aceptar eso. ¿Cuántos en su vida, y no lo hablo con tema de ofender a nadie, yo también fui católico tiempo atrás, pero la palabra católico significa universal, nada más. Hay gente que pelea tanto por estos temas religiosos. Yo no soy religioso, yo soy un hijo de Dios, yo me alineo a lo que Dios dice. Pero ¿cuántas personas en el catolicismo he visto que dañan sus rodillas caminando kilómetros como sacrificio
buscando agrado de Dios. Personas que se crucifican, personas que se latiguean, cuando simplemente lo que Dios dice es: ven a mí y cree. Dios solamente dice, como dijo este rey a Mefiboset: no temas, yo quiero hacer bondad contigo, siéntate a mi mesa todos los días, ven, come conmigo. ¿Acaso no es lo que el Señor hace todos los días cada vez que te lleva la palabra? ¿Acaso no te llama a eso? ¿Por qué sacrificarte si tu sacrificio es vano? ¿Por qué es vano? Porque si tú has estado practicando tantas cosas malas, tu sacrificio, aunque no me lo creas, resulta una burla hacia Dios, resulta una blasfemia, porque te estás poniendo en lugar de alguien que sí fue perfecto para morir por ti. Te latigueas lacerando tu cuerpo por gusto, dañas tus rodillas por gusto. Tanto nos cuesta decir: Señor, limpia mis pecados, confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Hacedor. ¿Por qué el hombre busca la parte más difícil para encontrar a Dios? ¿Por qué no busca la parte más fácil? ¿Por qué este personaje Mefiboset simplemente no dijo: está bien, gracias, yo voy a sentarme a tu casa? Sino que puso una excusa: ¿quién soy yo, un perro muerto delante de ti? A veces nosotros tenemos ese tipo de discapacidad. Somos lisiados del alma, no queremos caminar. Dese cuenta de algo: no es Mefiboset quien viene a buscar al rey, es el rey quien lo manda a buscar y lo manda a llamar. Oigan, cada vez que yo escuchaba la palabra de Dios y sentía un agrado por la palabra de Dios, antes de convertirme entendí que Dios venía por mí. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Si Dios no saliera a buscar a las personas, la predicación del día de hoy no se estuviera dando. A Dios no le placiera que usted fuera salvo, sino que se destruya. Total, Él es Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros, dice la palabra. Nos cuesta entender ese acto de compasión de Dios hacia nosotros. Sí, nos cuesta, somos más testarudos que cualquier testarudo. Nos estamos muriendo en la enfermedad y alguien nos dice: el Señor te quiere restaurar, y tú te niegas. Quieres confiar más en los médicos. Y aún cuando te están operando, el médico te dice: pídale a Dios que le sane. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En Dios o en el hombre? ¿Cuántas personas yo he visto que han sido consumidores de droga y se meten a estos programas para abandonar las drogas, y a reglón de un mes, 2 meses, máximo 3, nuevamente están en la perdición? No es en tus fuerzas, es en mi fuerza, dice el Señor. Pero no vamos a entender esto mientras no vengamos a los caminos de Dios. Mefiboset tuvo que entender la compasión que tuvo este rey cuando aceptó sentarse en su mesa, y todo le fue restituido. Oiga, ¿usted cree que ese personaje Mefiboset, que fue hijo de un rey malo, tenía derecho a recuperar todas sus tierras y todo lo que le pertenecía? No, él no tenía derecho. Él era un niño. Dios estableció que David era el rey, pero ese rey mostró misericordia, le devolvió todo lo que era de él. Usted lo puede leer como ya lo vimos en antes. ¿Y acaso es lo que Dios no quiere dar y hacer contigo el día de hoy? ¿Acaso no quiere restaurar tu hogar? ¿Acaso no quiere restaurar tu matrimonio? ¿Acaso no quiere restaurar tu finanza? ¿Acaso no quiere tomar el control de aquella enfermedad que padeces? ¿Acaso no quiere quitar esa soledad, esa amargura, esa tristeza que sientes dentro? Claro que sí. Pero el llamado está hecho. O bien decides sentarte a la mesa del rey, o bien decides seguir viviendo en lo de barro.
donde nadie va a ver por ti, donde nadie va a hacer algo por ti, donde no vas a tener pan, donde no vas a tener comida, donde no vas a tener paz. Eso es lo de abajo. Oiga, yo estoy agradecido con Dios por haberme permitido estar aquí en este lugar dando esta palabra. Si le resultó dura, le resultó agradable, gloria a Dios por aquello, porque si le resultó dura, yo sé que Dios está poniendo conocimiento en usted, porque así era yo. Cuando escuchaba la palabra y era fuerte, no me gustaba, pero la realidad es la realidad. Hasta cuando tus ojos son abiertos y tú entiendes lo que te están diciendo. Pero si a usted la palabra le agrada y usted quiere venir al Señor, no se niegue. No se niegue, el Señor no es malo. El Señor es totalmente amor. No tengo palabras para describir lo que Él es. No hay palabra alguna para decir lo que es Dios. Pero sí sé que su fidelidad, la compasión que Él tiene y el amor de Él son eternos. Son sempiternos. Imagínense, como se lo digo, la fidelidad con esta sierva que ya no está en este momento, pero que el anhelo de ella era que su familia escuche la palabra, se sigue cumpliendo. Oiga, eso pasó hasta con el hijo de David, con Salomón, un rey perverso, un rey malo. Muchos lo conocen como un rey sabio. Sí, fue sabio, pero se desvió en el camino por la cantidad de mujeres que tuvo, que ni siquiera era merecedor digno de una muerte agradable delante de Dios. Pero por amor a su siervo David, ese hombre pudo ser enterrado en la tumba de su padre. Por amor a su sierva Rosa, es que su palabra se está dando aquí. Si ven la fidelidad de Dios año tras año, tras año, tras año. Quizás yo no sea el que nuevamente le vuelvo a hablar de la palabra. Yo solamente estoy sembrando una semilla. Pero sí le puedo decir que de aquí en adelante no habrá que falte palabra en usted hasta que usted venga a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir esa palabra que le dio a aquella hermana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa para ella. La promesa para usted, si usted viene a los caminos de Dios, es: quiero restituirte, quiero que te sientes conmigo a mi mesa día tras día, quiero que comas en la mesa del rey. Si usted está dispuesto el día de hoy a sentarse en la mesa del rey, yo le invito a que haga esta oración breve ahí donde usted está. Si usted quiere venir aquí al frente, venga. Si usted quiere quedarse ahí, quédese ahí. Pero si al final de esto usted considera que quiere seguir los caminos de Dios, comuníquese conmigo, comuníquese por interno, llámeme por teléfono, converse, que yo encantado le ayudaré a que usted pueda encontrar los caminos de Dios. Haga conmigo esta oración. Padre amado, sé que soy pecador, sé que no soy merecedor de nada, Señor, pero tú me estás mostrando por medio de tu palabra tu amor, tu compasión y tu fidelidad. Sé que tú me quieres restituir, Padre, sé que tú quieres darme grandes cosas, Señor. Ayúdame, Padre amado, a ser un seguidor tuyo, a ser tu hijo, Padre. Sé que muchas cosas han pasado en mi vida que no me han permitido venir en pos de ti, Señor. Pero veo, Padre amado, que tú sigues mostrando tu fidelidad día a día. Señor, confieso y creo que tú eres mi hacedor, que tú eres mi Señor, y que tu Hijo murió, Padre amado, para darme salvación. Padre, ten compasión de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo les agradezco por el momento brindado aquí. Para mí, créanme que es un honor hablar de la palabra de Dios. Si alguien quiere acompañarnos en nuestra iglesia, pues nosotros somos de la Isla Trinitaria, en la cooperativa 6 de noviembre, Solar A, Villa 22. Ahí nos congregamos. Los días lunes tenemos discipulado, los días miércoles tenemos celebración, los domingos tenemos celebración general desde las 10 de la mañana. Si usted desea y anhela seguir escuchando de la palabra, es bienvenido a nuestra congregación.
Si usted considera y cree que necesita escuchar la palabra en su sector, en su barrio, háganoslo saber que nosotros vamos encantados. Conmigo, muchas gracias por haber prestado atención al mensaje de la palabra del Señor. Amén.